Hola, soy Mayra, soy profe de literatura y en estos tiempos de cuarentena eh, voy a tratar de subir videos explicando cuestiones teóricas para mis alumnos. Bueno, este video lo voy a centrar en una definición de literatura para poder arrancar con mis cursos, ya que la cuarentena vino a aparecer justo en marzo cuando iniciábamos, cuando tengo que hacer diagnósticos y demás. Así que con ellos siempre arranco conversando sobre qué es la literatura, cómo definirla, cómo diferenciarla justamente de otros textos. Porque eso es lo que hay que hacer a la hora de definir literatura, porque textos hay muchos y la literatura entra dentro de esos géneros. Pero se la diferencia justamente por su relación con la ficción, por su relación con la función poética. Entonces, ya que a mis alumnos les hice leer un material que tengo acá donde dice esto, habla de las funciones de la literatura, ¿sí? Para definirla, habla de cómo la tenemos que diferenciar, ¿sí? De los otros discursos. Eh, para eso, en el texto se menciona al lingüista ruso Roman Jakobson, eh, y menciona, sí, que en todo acto de comunicación el emisor produce su mensaje con una determinada intención. Esto de las funciones del lenguaje es eso, es una intención del hablante, del emisor, ¿sí? Eh, bueno, va mencionándolas a todas y las define. La referencial, cuando la intención es transmitir información. La función expresiva es aquella que se usa cuando el emisor quiere hablar sobre sí mismo, sobre transmitir sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Luego está la función apelativa, que es cuando el emisor tiene la intención de influir sobre su receptor, llamar su atención, convencerlo. La función metalingüística, que es cuando el emisor tiene la intención de hablar sobre el lenguaje, que es más o menos lo que estoy haciendo yo ahora. La función fáctica se cumple cuando el emisor quiere verificar si el receptor está recibiendo el mensaje correctamente. Son esos textos donde aparecen las interjecciones de saludo, de todo discurso que sea para llamar la atención, para corroborar. Hola, ¿me oís? Acá estoy, acá estamos. Eh, y finalmente menciona la función poética, que es cuando el emisor presta atención a la forma del mensaje. Y ahí viene a hablar justamente de forma, la palabra clave en literatura, una de las palabras claves. ¿Sí? Bueno, mis alumnos estuvieron leyendo este trabajo, ¿sí? Este texto, y leyeron un poco más sobre esto de la función poética, ¿sí? Justamente lo que quiere decir es que la literatura es distinta a las otras funciones, ¿sí? No son tipos de texto, esto lo quiero corregir porque me llegaron dudas de mis estudiantes, y ellos creían, o algunos de ellos habían interpretado que esto se trataba como de tipos de texto, de que uno de forma pura dice, ay, yo voy a usar la función referencial, ahora voy a usar la función metalingüística. No es así. En un mismo discurso pueden aparecer y desaparecer las funciones del lenguaje, solo que en algunos va a predominar una. Y justamente el texto literario también puede estar lleno de otras funciones, pero va a predominar. Esto quiere decir que va a aparecer con más frecuencia, va a ser una función más fuerte, la poética, ¿sí? Eh, es la concentración en la construcción particular del mensaje,
Como yo siempre les digo a mis estudiantes, em, el autor, el creador de obras literarias, eh, tiene un solo material para trabajar, y este material es el lenguaje. Lo que pasa es que el lenguaje lo utilizamos también para comunicar. El lenguaje es una herramienta cotidiana para el ser humano. Entonces, ¿qué puede hacer el artista con ese lenguaje, que es su única herramienta? Jugar con él, volverlo extraño. Siempre les digo eso, haciendo alusión obviamente a las teorías de formalismo ruso. Pero bueno, no entro en esos detalles para no confundir más. Continúo con el texto. Va a jugar con el lenguaje, va a jugar con el ritmo, el autor de literatura, ciertas combinaciones de palabras, el uso connotativo del lenguaje. Esto es jugar con los múltiples sentidos que puede tener una palabra, ¿sí? Porque es jugar no solo con el sentido del diccionario de una palabra, sino con cómo esa palabra puede evocar, acá lo dice, cómo esa palabra tiene la capacidad de evocar o de sugerir otras cosas, además del significado del diccionario. Entonces, el artista juega todo el tiempo con los múltiples sentidos, con el significado connotativo. Otra cosa clave en literatura es la ficción, su relación estrecha, ¿sí?, casi de dependencia con la ficción. Es sinónimo de literatura la ficción. Quiere decir que el texto literario no muestra la realidad tal cual es. No es como un texto de historia, por ejemplo. Los textos de historiadores, los que manejan los historiadores, vienen de fuentes confiables, ¿sí? No representan la realidad, lo son, es información. En cambio, el texto literario representa la realidad con el uso de la palabra, y con ella se forma una percepción posible, porque es según la óptica del escritor, y peculiar del mundo. La ficción entonces es propia de la literatura, porque es una imagen de la realidad en un tiempo histórico determinado. Y acá vamos con esta gran dicotomía, eterna dicotomía entre forma y contenido, ¿sí? Son dos aspectos de la literatura. La forma es justamente como en una obra yo distingo el juego del lenguaje que hizo el autor, cómo jugó con los sentidos, con las formas gramaticales, con los ritmos, con los sonidos. Y el contenido es justamente la representación de un mundo. La literatura siempre está atravesada por el contexto histórico, social y cultural del autor. En ella se plasma una visión del mundo en un contexto especial. Esto en palabras del periodista Martín Tacón, que lo saqué de un blog. Él dice: la forma es el canal, la estructura, la organización, la relación de elementos, la técnica aplicada al relieve y los recursos, la estética. Forma es todo eso, es el juego del lenguaje para volverlo bello. Y continúa Martín Tacón: el contenido es el tema, el argumento y su trasfondo, su repercusión, su relevancia social, espiritual, humana o moral, su profundidad, su alcance vital. Nunca mejor explicado para mí. La verdad, es exactamente eso, ¿sí? En literatura, forma y contenido van de la mano, ¿sí? No es que son dos aspectos separados. En la forma está el contenido. En esa forma extraña está el contenido. Y yo lo tengo que descifrar, descubrir, yo lector. Acá reitero,
a la literatura se la separa de otros discursos por su relación con la ficción, ¿sí? Con esta realidad creada en la mentira, pero que representa a una realidad. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un cuento, que el cuento puede estar o no alejado de la realidad, eso es otro tema, eso es el tema de las cosmovisiones. Pero un relato, un cuento, una novela, ¿sí? Es otro juego del lenguaje. Se crearon personajes con una personalidad, con ideas, con pensamientos. Eso necesariamente es forma, ¿sí? Esa creación está en lugar de la realidad, representa una realidad, a un ser humano, a muchos seres humanos. Los textos literarios intentan exponer la visión del mundo del autor a través de la cosmovisión. Cosmovisión es la forma en la que el mundo percibe la realidad. Y esta cosmovisión, estas cosmovisiones, perdón, son muchas, ¿sí? Muchas formas en las que el ser humano, depende de qué época esté atravesando el autor, eh, va a ser la forma en la que el mundo en ese entonces percibía su realidad, de qué forma la veía, y se plasmaba eso en la literatura, ¿sí? Para lograr transmitir esa visión del mundo, esa cosmovisión, va a utilizar el lenguaje. Como dije, va a jugar con él hasta volverlo extraño. Extraño quiere decir alejado del lenguaje cotidiano, para romper con lo cotidiano de ese lenguaje, ¿sí? Con lo rutinario, para así lograr detener nuestra percepción, ¿sí? Porque somos seres que utilizamos el lenguaje en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo es nuestra vida cotidiana? Caótica y a la vez rutinaria, repetitiva, carente de reflexión. ¿Cuántas cosas hacemos en el día sin ninguna reflexión sobre las mismas? ¿Cuántas cosas hacemos de forma mecánica? La literatura está ahí para despertarnos de ese sueño monótono y hacernos pensar. Nos detiene, porque vuelve al lenguaje extraño. En realidad, una vez leí, no me acuerdo ahora de quién, la literatura vuelve extrañas todas las cosas, las vuelve nuevas. Así sentimos que cuando estamos leyendo lo percibimos como si fuese la primera vez. No, esto no pasa solo en literatura, con todas las artes. La pintura, la escultura, el cine. Convierte cosas que ya conocemos en extrañas otra vez, para que las percibamos de nuevo, bajo la óptica del autor, del artista. Bueno, espero haber sido clara con esta explicación. Sé que tal vez metí muchos conceptos, pero es más o menos lo que siempre vengo a repetir. Bueno, utilicé el ejemplo de un cuento, pero el lenguaje poético y la función poética también está presente todo el tiempo en la vida cotidiana. Esta intención de detener nuestra percepción para percibir el mensaje mejor está más vigente que nunca hoy en día, con esto de la cuarentena obligatoria, por culpa del este brote, esta pandemia del coronavirus, el COVID-19. Entonces, gracias a esto que está ocurriendo en el mundo entero, estamos todos encerrados en nuestras casas, tratando de cuidar de nuestra salud y de la salud de las personas que conocemos, y no solo de las que conocemos, sino de todos, pensando en el otro, encerrados en casa. De pronto nos encontramos a nosotros mismos creando arte. Así que bueno,
Luego de este video voy a proponerles a mis alumnos trabajar un poco con la función poética que está utilizando la gente hoy en día en redes sociales, por ejemplo. Tenemos miles de poemas, de canciones, de gente que escribe reflexiones y saca su lado poético. Van a ver mis estudiantes que vean este video, van a ver cómo las personas se están dedicando a volver extraño al lenguaje para decirte algo, para jugar con los múltiples sentidos que tiene una misma palabra. Espero que esto ya se haya entendido, que haya quedado claro. Bueno, también no quería olvidarme de pasar a compartir a la hora de analizar literatura. Tengo acá un material también del mismo libro que siempre me resultó muy útil porque es muy claro, ¿sí? Cómo analizamos una obra literaria, ¿sí? Esto mis estudiantes lo van a leer, ¿sí? Voy a pasar directamente a la parte de cómo analizar y donde muestra justamente ya están marcados, son dos con dos tildes asteriscos, están marcados dos tendencias a la hora de analizar, ¿sí? Porque forma y contenido son dos aspectos de la literatura y del arte, pero siempre están en conflicto. Y a la hora de analizar, vos podés tomar las dos vías, analizar la forma por un lado y quedarte con eso, con los sentidos que evocó la forma, o ir a contenidos, pero que están directamente atravesados por el contexto social. Justamente como yo les voy a mostrar obras literarias que están surgiendo en este contexto de cuarentena, es porque le vamos a hacer justamente un análisis trascendente, ¿sí? Acá tenemos los dos, el inmanente y el trascendente. En los dos se analiza forma y contenido, pero en el inmanente me quedo con los contenidos que surgen de la obra totalmente alejadas del contexto. No tengo en cuenta lo social y cultural que atraviesa el texto, sino que me quedo con los sentidos o las ideas universales que salen de una obra, ¿sí? Cosas que, sentidos o ideas que tienen el mismo significado o el mismo sentido en cualquier época de la historia de la humanidad. Por ejemplo, una canción yo la puedo analizar y decir que la canción habla del amor, y el amor es universal y atemporal. Entonces, si yo analizo esa canción solo teniendo en cuenta la idea del amor, estoy haciendo un análisis inmanente. Ahora, si la misma canción yo encuentro que está hablando del amor en cierto contexto, por ejemplo, el amor en estos días de donde se ha conversado tanto sobre, no sé, poliamor, sobre relaciones abiertas, y la canción tiene sentidos que evocan a esas ideas, entonces le estoy haciendo un análisis trascendente porque estoy teniendo en cuenta el contexto de producción de la obra. Estoy buscando quién lo escribió, en qué época lo escribió, si tiene relación con algo que pasó por esas fechas, ¿sí? Es un análisis compuesto de datos y biográficos del autor. Se tiene en cuenta las circunstancias justamente. Y bueno, espero que esto se haya entendido, ¿sí? Dos tipos de análisis.